En este vídeo vamos a obtener el campo eléctrico generado por una placa plana infinitamente larga sobre la que hay depositada una carga eléctrica uniforme que se conoce su densidad superficial. Es decir, conocemos la densidad de carga en coulombios partido metro cuadrado que hay situada sobre la placa y además sabemos que es uniforme, que toda la placa tiene la misma densidad de carga. Y queremos calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Cualquier punto del espacio con respecto a una placa infinita, pues significa puntos que pueden estar por arriba a diferentes alturas, pero también pueden ser puntos que puedan estar por debajo de la placa. Bueno, pues para resolver este problema recurrimos a la ley de Gauss. La ley de Gauss la podemos aplicar en este caso porque una placa plana infinitamente larga con densidad uniforme es una situación de alta simetría en la que la ley de Gauss perfectamente nos ayudará a resolver este problema. Empezamos en primer lugar analizando la dirección sentido del campo y escogiendo un sistema de coordenadas apropiada. Dirección del campo eléctrico. Y vamos a apoyarnos de un dibujo, pero en vez de hacer un dibujo así en perspectiva, vamos a situarnos en una vista lateral en la que el plano se corresponda directamente con una línea. Entonces esta línea blanca representa ese plano infinito y consideramos un punto cualquiera situado sobre este plano a una altura también aleatoria. Esta altura la vamos a denominar con la letra h, pero en principio puede ser cualquier altura h, la que sea. Bueno, pues para analizar el vector del campo eléctrico lo que hacemos es analizar el problema de forma carga a carga, elemento de carga a elemento de carga. Entonces, si consideramos un pequeño trocito del plano situado ahí en esa posición, es fácil de ver que ese trocito de carga va a generar un campo eléctrico que, aplicando el conocimiento que sabemos de campos de cargas puntuales, tendrá una dirección marcada por esta línea gris, será un campo de repulsión si la placa es positiva y llevará esa dirección. Como la placa es infinitamente larga, se puede trazar una línea vertical normal al plano, una línea que forme 90 grados, y es posible encontrar un punto simétrico a este al otro lado de la placa que genere un campo eléctrico que tenga el mismo módulo porque está a la misma distancia, pero que tenga una dirección y un sentido diferente. El módulo de estos dos vectores, insisto, es el mismo porque la distancia a este punto es el mismo porque son puntos simétricos. Pero las direcciones, aunque son diferentes y los sentidos pues también, es fácil darse cuenta que cuando uno suma estos dos vectores, el vector de campo resultante va a tener dirección perpendicular al plano de la pizarra por la regla del paralelogramo. Por tanto, es fácil darse cuenta que todos los puntos a la izquierda y todos los puntos a la derecha verifican esta propiedad generando un campo en la dirección vertical. De forma equivalente, si uno analiza lo que ocurre en la dirección de profundidad, que aquí no, pues no puede verse, todos los puntos situados en una línea sobre el plano en la dirección de profundidad generarán en este punto campos eléctricos que verifican esta propiedad, es decir, este punto genera un campo en este de aquí, este otro que sería su simétrico lo genera en la dirección opuesta, siendo la línea imaginaria que pasa por el plano esta que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que en la perspectiva esta no es fácil ver que esta distancia y esta tienen que ser las mismas para que estos dos vectores se, digamos, contrarresten las componentes que no son perpendiculares al plano. En cualquier caso, ahí es también relativamente sencillo, por ser un plano, darse cuenta que el campo eléctrico también lleva la dirección vertical. Es decir, todos los puntos del plano pueden emparejar 2 a 2 y sus campos eléctricos siempre son campos de repulsión normales al plano. Esa es la primera conclusión. Es decir, el campo eléctrico E es
normal al plano en todos los puntos del espacio. ¿Qué sistema de coordenadas vamos a utilizar para representar este vector normal? Pues en este caso podemos utilizar las coordenadas cartesianas. Entonces nos situamos, por ejemplo, las coordenadas cartesianas de forma que en este eje pues colocamos uno de nuestros ejes coordenados, colocamos el eje de profundidad en esta dirección y colocamos nuestro eje vertical hacia arriba, como estamos acostumbrados. Y por ejemplo, denominamos a el vector la dirección Z, X, Y. Esos serían nuestros tres ejes coordenados. Y con esta elección es fácil ya darse cuenta que el campo eléctrico está alineado con el eje Z y por tanto tendrá dirección K. Pero hay que darse cuenta que cuando el punto está situado por debajo del plano, es decir, cuando esté en la parte negativa del eje Z, el punto, el campo eléctrico tendrá dirección K, pero K negativa, en sentido negativo del eje Z, porque será un campo de repulsión. Matemáticamente, todas esas conclusiones las podemos escribir a través de una función definida a trozos, que podemos decir que el campo eléctrico es un módulo que no conocemos en dirección K positiva cuando el punto está por encima del plano, teniendo en cuenta que hemos puesto el plano blanco, justo sobre el plano XY, valga la redundancia, sobre el plano de coordenadas XY, los puntos Z mayor que 0 serán puntos que están sobre el plano. De forma equivalente, los puntos en los que la z es negativa, es decir, quedan por debajo del plano, como estamos viendo aquí, en ese caso serán puntos en los que el campo eléctrico tendrá dirección negativa. El módulo, pues el módulo no lo conocemos. La intuición nos dice que el módulo va a ser constante siempre que la distancia al plano, que es el parámetro que parece que va a afectar, sea constante. Es decir, es independiente que yo me mueva a izquierda y a derecha porque es un plano infinito y obviamente también es independiente que me mueva hacia adelante y hacia atrás en la coordenada de profundidad porque es un plano infinito. Parece que lo único que nos va a afectar es la distancia h. De forma que si h es constante, este punto y este punto, si tuviesen la misma h, van a tener el mismo módulo del campo, pero diferente sentido. Todo eso lo vamos a obtener en los pasos posteriores. Una vez tenemos la dirección del campo, pasamos a escoger una superficie gaussiana que nos permita en un paso posterior obtener el flujo eléctrico. ¿Y qué superficie gaussiana vamos a escoger? Pues en este caso nos conviene coger una superficie gaussiana que sea o que corte al plano de una forma muy concreta. Si nos pintamos de nuevo el plano así en una visión en perspectiva, pues nos conviene coger una superficie gaussiana, por ejemplo, que tenga forma cilíndrica, de forma que la base y la tapa de este cilindro sean paralelas al plano. Es decir, que este cilindro corte al plano en un círculo que esté totalmente contenido en ese plano. ¿De acuerdo? Entonces, este cilindro corta el plano, lo vamos a poner un poquito más hacia debajo, este cilindro corta el plano en ese círculo y es completamente, como decimos, paralelo, las caras superior e inferior y obviamente este círculo son paralelos al plano, está completamente alineado, digamos, perpendicular al plano. Y además, por lo que hemos comentado antes, nos conviene situar el cilindro de forma que la mitad del cilindro quede por arriba y la otra mitad quede por debajo, para que los puntos que están situados en la tapa y los puntos que están situados en la base estén a la misma distancia del plano y su módulo del campo sea el mismo, ¿vale? Bueno, pues esta elección de la superficie gaussiana
nos tenemos que fijar que verifica las condiciones que nos son necesarias. Y las condiciones siempre eran dos. Por una parte, o bien tenemos superficies que son perpendiculares al campo eléctrico para que el producto escalar sea cero y podamos resolverlo, o bien se verifique que haya paredes de esta superficie que sean paralelas al vector del campo eléctrico y su módulo sea constante. Estas son las condiciones que tenemos que verificar a la hora de escoger una superficie gaussiana. Y es fácil darse cuenta que esto es así. Fijaros que en la tapa y en la base, precisamente los vectores de superficie son vectores que se alinean con el eje Z, positivo o negativo en función de donde estemos, y por tanto van a tener la misma dirección que el campo eléctrico, serán vectores paralelos al campo eléctrico, estaremos por tanto en la tapa y la base en esta situación 2, mientras que en la cara lateral el vector de superficie será un vector perpendicular a la cara lateral que irá saliendo a izquierda o a derecha o en realidad a cualquier punto alrededor de esta circunferencia, pero el campo eléctrico siempre será un vector que va hacia arriba o hacia abajo, pero en cualquier caso será un vector que sea perpendicular al vector de superficie. Por tanto, estaríamos en esta situación de aquí. Y como hemos escogido, como hemos dicho antes, una superficie gaussiana cuyo plano, cuya tapa y cuya base son paralelos al plano, todos los puntos de la tapa y todos los puntos de la base están a la misma distancia del plano y por tanto se verifica que el módulo es constante. Esto se ha verificado, insisto, porque la tapa y la base son paralelas al plano y están además a la misma distancia. Bueno, pues una vez tenemos ya la superficie gaussiana escogida, ¿vale? Bueno, le tenemos que dar una dimensión de radio, la vamos a denominar en radio ρ, utilizando notación de coordenadas cilíndricas. Vamos ahora a calcular el flujo eléctrico. El flujo eléctrico se calcula directamente aplicando la definición de la integral de superficie a lo largo de las paredes de mi cilindro gaussiano, y en este caso, como es un cilindro, lo podemos dividir en tres integrales. Integral a lo largo de la tapa, la integral a lo largo de la base y por último la integral a lo largo de la cara lateral. Como hemos ido antes descubriendo, en la cara lateral el vector es perpendicular al vector de superficie, por tanto esta integral completa se me va a anular. Mientras que en la tapa y la base estamos en la situación 2, es decir, estamos en la situación en la que los vectores son paralelos y por tanto solo tendremos el módulo del campo, el módulo de diferencial de superficie multiplicado por el coseno de 0 grados. De forma equivalente en la base tendremos también que módulo del campo eléctrico, módulo de superficie y coseno de 0 grados. Y una cosa importante de darse cuenta es que estoy utilizando el mismo módulo, es decir, no estoy poniendo E en la tapa y E en la base, porque estoy escogiendo la misma altura, la misma distancia en la tapa y la base con respecto al plano. Es decir, E en la tapa, el módulo, es igual al campo en la base. No la dirección y el sentido, sino el módulo. Bueno, en ambas integrales el módulo es constante por las razones que hemos visto, así que podemos sacar el módulo hacia afuera y nos quedan unas expresiones muy sencillas en las que directamente tenemos que calcular el área de la base y el área de la tapa, que además coinciden. Es decir, podemos directamente poner dos veces la superficie de la tapa, porque, como decimos, la superficie de la base y de la tapa son iguales. En este caso, la superficie de la base o de la tapa va a ser pi por ρ al cuadrado, siendo ρ el radio de esa tapa de ese cilindro. Es decir, llegamos finalmente a que el flujo está determinado por esta expresión de aquí.
Continuamos, por tanto, en el paso 4 para hallar la carga encerrada. La carga encerrada dentro de nuestro cilindro gaussiano. No es la carga total del plano, sino la carga que hay dentro del cilindro gaussiano. Vamos de nuevo a apoyarnos de un nuevo dibujo que esté limpio, sin ninguna marca. Vamos a de nuevo a dibujar nuestro plano y dibujamos nuestro cilindro gaussiano. Vamos a empezar por la parte del cilindro que corta con el plano, que sería esa parte de aquí. Nos colocamos nuestras paredes laterales del cilindro y por último nuestra tapa y nuestra base. Bueno, dentro de este cilindro gaussiano amarillo solo hay carga en los puntos que están en el plano, es decir, solo hay carga en este círculo que corta con el plano. En toda la parte superior el cilindro estará hueco porque la carga está en el plano y lo mismo ocurre en la parte inferior. Por tanto, de todo el cilindro lo único que nos interesa es este disco. ¿Y cuánta carga se deposita en ese disco que hay ahí? Obviamente, a mayor tamaño del disco, mayor carga. ¿Por qué? Porque sabemos, y nos vamos a las hipótesis, a las condiciones del problema, que en el disco hay una densidad de carga uniforme que depende del área. Hay X coulombios, en este caso sigma coulombios, por cada metro cuadrado. Es una relación lineal. Por tanto, la carga encerrada va a ser la densidad que conocemos por el área encerrada, digamos, por el área que estamos considerando. En este caso, el área que estamos considerando, que es esta superficie que está aquí, será directamente pi por rho al cuadrado. Entonces, insisto, ¿por qué se establece esta relación lineal? Se establece esta relación lineal porque la carga se distribuye de forma uniforme, es decir, la distribución de la carga es uniforme y como es uniforme, a más área, más carga. Es una relación lineal. Como conocemos la constante de relación, la constante de proporcionalidad, que es un dato del problema, establecemos nuestra ecuación lineal. Fijaros que si la ρ es cero, es decir, si el cilindro es muy pequeño, pues la carga sale cero, como es de esperar. Bueno, pues una vez tenemos la carga encerrada, tenemos el flujo, podemos aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss nos va a permitir despejar nuestra incógnita, que nuestra incógnita siempre es, a la hora de aplicar la ley de Gauss, siempre es el módulo del campo eléctrico. Establecemos, por tanto, que el flujo que ha salido 2e pi rho al cuadrado es igual a sigma pi rho al cuadrado partido por la permitividad eléctrica. Se nos cancela pi rho al cuadrado a ambos lados de la ecuación y obtenemos que el módulo del campo eléctrico para los puntos, fijaros que estoy calculando el módulo del campo eléctrico en la tapa y la base, porque en la cara lateral no aparecía porque se me anulaba aquí. Por tanto, este módulo, que no se nos olvide, son para los puntos que están en la tapa y en la base. En ese caso, ese módulo del campo eléctrico, despejando, sale igual a sigma partido 2 epsilon sub 0. Insisto, esto es para la tapa y la base. O dicho de otra forma, para los puntos R que están en cualquier coordenada X, en cualquier coordenada Y, pero están a una distancia H fija del plano, porque H es la altura del cilindro gaussiano que establecimos antes. Digo que puede tener cualquier coordenada X o cualquier coordenada Y porque me puedo mover en las direcciones X o en las direcciones Y con total libertad mientras que no abandone el plano que estoy ahí. Bueno, esto es simplemente una curiosidad. Una vez tenemos el módulo del campo, ahora sustituimos en el vector y hallamos ya la solución final, el vector del campo eléctrico. El vector del campo eléctrico, recordemos que había que definirlo como una función definida a trozos y obteníamos que para aquellos puntos en los que estaba por encima del plano el vector era positivo, cuando la z es mayor que 0, y cuando estoy por debajo del campo la dirección es negativa. Y obtengo estas dos expresiones que me permiten ya resolver o establecer el vector final del campo eléctrico. Entonces, hacemos un pequeño análisis
en este caso, que nos permite concluir que el campo eléctrico, su módulo, es constante. Es decir, si fijáis en la expresión, tanto arriba como abajo, no aparece ninguna variable, es decir, no nos ha aparecido ni x ni y, por supuesto, pero tampoco nos ha aparecido esta h, que en realidad se podía hacer similar a la z, a la coordenada z. Es decir, que independientemente de que yo esté más lejos o más cerca del plano, el campo es constante. Y esto es curioso porque parecía que dependía de la distancia al plano, pero no depende de la distancia al plano. Me puedo ir muy lejos del plano y el campo es el mismo, lo cual es algo que parece curioso, pero no lo es si nos paramos a analizar lo que ocurría con distintos objetos. Fijaros que cuando tenía una carga puntual, el módulo del campo era proporcional a la distancia al cuadrado. Cuando analizamos un hilo en otro vídeo, con una densidad de carga uniforme, el módulo del campo es proporcional a 1 partido por la distancia. Pues ahora que tenemos un objeto de 2 dimensiones con una densidad de carga uniforme sigma, el módulo del campo es proporcional a 1, es decir, no depende de la distancia. Fijaros que el factor está decreciendo según aumento la dimensión. Esto es 0 dimensión, 1 dimensión, 2 dimensiones. Entonces, la relación con la distancia cada vez se hace menos importante, llegado hasta el caso del plano en el que no depende de la distancia. Entonces, eso es bastante curioso. Bueno, pues hacemos un resumen de cómo se resuelve este problema. Y este problema lo podemos resolver con la ley de Gauss porque hay gran simetría. La densidad es uniforme y el plano es infinito y es un plano, la placa es plana. Bueno, pues primero intuimos que el campo eléctrico es repulsivo porque hemos considerado que la placa es de carga positiva, pero lo importante es que es normal al plano. Eso nos obliga a definir una función definida a trozo, porque no es lo mismo estar arriba que abajo. Escogemos una superficie gaussiana de forma que sus paredes planas, su tapa y su base sean paralelas al plano y corte el plano de forma normal para que en las caras laterales el ángulo sea 90 grados. Eso nos permite hallar el flujo eléctrico, que solo hay flujo en la tapa y en la base, en la cara lateral no hay flujo por la elección, y la carga encerrada será solo la carga de la parte que encerramos, que en este caso equivale a un círculo. Sustituimos todo ello y obtenemos nuestro vector del campo eléctrico, que será de nuevo una función definida a trozos.